Buenas noches, amados hermanos y familias que hoy están cerca de nosotros a través de esta transmisión. Es un gusto para mí poder compartir un momento con ustedes allí en sus hogares y poder platicar y disfrutar de la expresión de Jesucristo y poder expresarles a ustedes cuán amor nos ha dado el Padre para que nosotros no solamente le conozcamos, sino que también le demos a conocer ahora quién es Él. Y esta noche creo que lo voy a hacer desde este momento y quizás también lo diga al final. Ya el día de mañana será el Día de los Padres, y así que un abrazo para todos estos amados hermanos que nos están viendo y los que nos verán, que han sido privilegiados con ese galardón de ser la expresión del Padre Celestial al poder no solamente engendrar, sino que también poder darle la expresión del Padre Celestial a sus hijos. Pues así que bendiciones a todos los padres, tanto a los que pues por engendramiento como también por expresión tienen esa manera de disfrutar de una familia. Y hoy quiero pedirles que vayamos a la palabra del Señor, Marcos capítulo 1, y el versículo 15, aunque el que voy a tocar es el verso 17, pero quiero marcar un par de cosas antes de llegar al verso 17. Dice de esta manera, Marcos 1 y verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la predicación de Jesucristo, y cuando lo vemos desde Mateo capítulo 4, sabemos que esta escena, esta primera expresión de la palabra de Jesucristo para anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo entero, es después del proceso de estar en relación íntima. Siempre lo estuvo con el Padre y con el Espíritu Santo, pero esto es después del bautismo. Esto es después de esa inmersión y el subir de las aguas y expresar al Padre y al Espíritu Santo en ese mismo momento juntos, por primera vez aquí en la tierra, ya con Jesucristo, el Verbo hecho carne. Pero después de eso es pasado por el desierto. El mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, y al venir de allí Él predica: arrepentíos. Este es el tiempo para nosotros. Estamos en un proceso, estamos en una época diferente. Al inicio de todo esto, tanto el apóstol Abraham como el Espíritu Santo mismo nos ha expresado y nos ha detallado que los tiempos son malos. Pero por eso, esa es la razón misma de que debemos nosotros no solamente aprovecharlos, no solamente redimirlos, sino que nosotros ser entendidos en los tiempos. Y si se dan cuenta, Jesucristo lo está haciendo aquí también. Dice: arrepentíos. Y dice: el tiempo se ha cumplido, dice aquí en Marcos. En Mateo capítulo 4, verso 17, dice: arrepentíos. El tiempo se ha cumplido. Primero habla sobre el arrepentimiento. Y yo quiero hoy indicarte que definitivamente es un tiempo de arrepentimiento. Para ti que me estás viendo y me estás escuchando, si tú no tienes a Jesucristo como el Rey y Señor de tu vida y aún no has nacido de agua y del Espíritu, este es tu tiempo de nacer de agua y del Espíritu. Este es el tiempo para ir a las aguas bautismales y hacer morir al hombre viejo, hacer morir la carne, pero también tener y recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Y si regresamos a Marcos, dice: el tiempo se ha cumplido. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Algo muy importante que nosotros hemos de entender, así como lo habla en la primera carta, primer libro de Crónicas, y que nos narra acerca de ese gran ejército que está acumulando, que está siendo presentado, pero habla de los hijos de Isaacar y habla de hombres entendidos en los tiempos. Nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Y durante toda esta temporada hemos estado hablando de influencia, hemos estado hablando de evangelismo, hemos estado hablando de que tú y yo debemos cumplir el objetivo, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Si tú no mal recuerdas, a los que ya llevaron el adiestramiento,
y el discipulado con nosotros, los discípulos que nos están viendo. Recuerdas que parte de todo esto, nosotros sabemos que el propósito, según lo que nosotros ya hemos recibido del Espíritu Santo y que aparece en Colosenses, dice la Escritura en capítulo 1 y verso 27 que debemos presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a presentar a todo hombre perfecto si no lo hemos alcanzado? Romanos capítulo 10 también habla sobre cómo invocarán en aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel del cual no han oído. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Habla sobre este envío, habla sobre este sector que no ha escuchado, y por eso que no ha escuchado no cree, y por eso no puede invocar. 3 niveles diferentes, pero también aparte de estos que no conocen a Cristo, hay otros niveles: aquel que ya es hijo, pero aquel también que es enviado. Porque dice también que hay que enviarlos. ¿Cómo podrán predicar si no son enviados? Pues yo quiero decirte algo: tú eres enviado de Jesucristo, eres enviado del Espíritu para buscar y alcanzar lo que se había perdido. Este es el tiempo. No es un tiempo de esconderte en la cueva, sino que es el tiempo de ahora de salir y de retomar la palabra y tu accionar, tu responsabilidad de buscar y alcanzar y salvar lo que se había perdido. En psicología aparece un fenómeno que se llama el síndrome de la cabaña. Y es que en los tiempos pasados, cuando los inviernos en las áreas muy frías de los que estaban colonizando las partes de Norteamérica, el invierno era muy fuerte, muy intenso, y entonces ellos tenían que resguardarse por mucho tiempo en sus cabañas. Y eso provocaba que les generara en alguna manera un cierto confort de estar siempre encerrados y ya no querer salir a buscar la vida, porque solo salía el padre de familia a traer lo que era necesario y los demás estaban bien guardados y con un gran confort dentro de su casa. Pero otra parte que también salía o se descubría era que también se les restaba la responsabilidad y llegaban a tener hasta miedo de salir a enfrentar la realidad que debían hacer. Y eso no debe pasar en ti, porque nosotros no somos movidos por las circunstancias, sino que nosotros somos guiados por el Espíritu. Así que tú no tienes ningún pretexto de el síndrome de la cabaña, ni nada por el estilo, de estar ansioso, ni nada, sino que tú debes estar siempre gozoso y creyéndole a Dios y accionando como Él te ha mandado. Bueno, debemos estar entendidos en los tiempos, y el tiempo se ha cumplido, y dice la Escritura: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya hemos hablado sobre esto, arrepentimiento y creer en el Evangelio, y hoy quiero remarcarlo diciéndote: es tu responsabilidad hacer esto. Entiende que los tiempos se cumplieron, y tú y yo ahora debemos llevar este mensaje de arrepentimiento para que la gente crea y tenga fe. Amén. Bueno, luego dice la Escritura: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Esta es una de las ocasiones donde él se encuentra con ellos. Esta es la segunda ocasión, algunos lo narran como segunda, algunos narran que hay otras ocasiones intermedias entre la primera que vamos a ver en Juan capítulo 1 y esta otra donde él les dice de esta manera: y les dijo Jesús: venid en pos de mí, dice el verso 17, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Yo quiero marcar esto esta noche para que tú y yo podamos plasmar algo, y es que he estado, Reforma Apostólica nos ha guiado hacia esto, y también estuve platicando el fin de semana con el discipulador Moisés Alejandro Méndez, que en unos minutos también estará dando su discipulado y adiestramiento en Chiquimula, desde Iglesia del Calvario en Jacarandas. Pero compartía esto él y platicábamos acerca de que realmente las redes somos nosotros. Tú y yo somos las redes. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés dejaron sus utensilios de red
estaban limpiando la red de pesca, pero ahora Jesús les dice, yo les enseñaré a que sean pescadores de hombres. Y entonces yo quiero que tú veas esto, dejaron todo lo que era de herramienta que ellos conocían para ahora aprender a no solamente a usar las herramientas que el Espíritu Santo les iba a poner delante de él, sino que también para ser ellos la herramienta para ser los pescadores de hombres, ellos ser la red. Nosotros lo hemos aprendido como el área de influencia, también lo vimos en grupos de comunión familiar. El libro de grupos de comunión familiar habla sobre áreas de influencia. Y es que tú puedes pescar así como tú tienes influencia. Si tú tienes este síndrome de la cabaña y ya no tienes relación con los demás, es más, cortas toda red social o comunicación con el exterior, no llamas a nadie, no hablas con nadie. Es más, todo esto lo que está haciendo simplemente fue estancarte. Y el diablo no siempre es que busque matarte. Él vino para robar, matar y destruir. Pero más que matarte, primero que todo, quiere estancarte. Quiere detenerte. Quiere distorsionar el propósito de Dios en ti. Y entonces, esto es una oportunidad para él, para que muchos de los cristianos entonces se detengan. Los hijos de Dios se detengan y ya no expresen a Cristo como su Señor. Por ahí alguien me enviaba y decía, haciendo referencia con la pandemia que hemos estado viviendo del COVID-19, y hablaba sobre que alguien decía, yo soy cristiano, y dice, pero yo no lo veo, no lo noto, y dice, es que soy asintomático, no, como quien dice, no tengo síntomas de ser cristiano. Y muchos cristianos se quedaron encerrados, asintomáticos. Déjame usar esta referencia y bromear contigo un poco. Pero es como aquel que no está dando a conocer que es cristiano. Entonces, no, es alguien asintomático. Y tú debes ser alguien que sí dé a conocer que es un cristiano, que es un hijo de Dios. Y eso es buscando y salvando lo que se había perdido. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo y es tu labor. Esa es mi labor. Ok. Veamos entonces, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces yo quiero mostrarte esto desde este punto y regresar ahora una vez más a Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1 y quiero mostrarte cómo Jesús tenía esta red tan específica, bien marcada. Cómo Él se muestra y antes de decirles, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres, les mostró quién es un pescador de hombres. En Juan capítulo 1, verso 32, vemos a Juan el Bautista, no Juan el apóstol, sino que Juan el Bautista narrando y dando testimonio de Jesucristo. Y veamos qué sucede. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Algo muy interesante es que la gente debe ver. Yo te lo mostré desde primera carta de Juan, que nosotros debemos ver y oír, dice, lo que hemos visto y oído. Nosotros debemos también mostrar y hacer oír la palabra de Dios. Y mostré claramente que la palabra de Dios es Jesucristo. Él es la palabra hecha carne, dice una de las versiones. La palabra se hizo carne. Y entonces te igualé, y déjame decirlo de esa manera, aunque se oye un poco complejo, te igualé a Jesucristo y te mostré cómo tú y yo somos iguales a Jesucristo. Para eso fuimos escogidos. Ese es el propósito para el cual fuiste escogido. Ese es tu destino, mostrarlo a Él, ser su expresión, ser igual a Cristo. Y todo esto salió de esa expresión en Juan capítulo 5 que dice que el Hijo hace todo igualmente. ¿Pero por qué lo puede hacer igual? Claro, lo puede hacer igual porque es igual al Padre. ¿Por qué lo puedes hacer igual tú? Como dice Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. ¿Por qué harás las mismas obras de Jesucristo? Pues claro que sí, porque tú y yo somos iguales a Jesucristo. Si Él es la palabra, nosotros también somos la palabra, carta abierta al mundo.
No es tiempo de encerrarte, ni siquiera en los medios sociales encerrarte solamente a un objetivo. Tienes que buscar todo el mundo, alcanzar hasta los confines de la tierra. Quiero mostrarte entonces esto. Juan el Bautista vio algo en Jesucristo y la gente debe ver algo en ti. Una de las maneras y de las cosas que debes evidenciar es que el Espíritu de Dios está sobre ti. Por eso la Escritura es bien clara: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda, tú y yo debemos ser ese testimonio. Somos el testimonio. No solamente somos alguien que narra algo que vio, somos el testimonio de la vida en Cristo Jesús. Tú y yo somos esa expresión de la palabra. Entonces, ahora nos corresponde que la gente vea en nosotros el Espíritu Santo. Juan el Bautista lo vio en Jesucristo y claramente le dice a los discípulos que estaban alrededor de él: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Habló sobre esta característica. Se narra en las Escrituras esa presentación de las tres personas en un mismo momento, como pasó con Abraham y pasó en otros momentos, pero aquí aparece con Jesucristo: el Padre, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo a la misma vez. El Padre hablando: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, y el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal, en forma de paloma, y Jesucristo. Este es nuestro tiempo de mostrar al Padre que está en nosotros. El que te ve a ti debe ver al Padre, y definitivamente debe ver el Espíritu Santo. Juan el Bautista dice: yo lo vi, y da testimonio. La gente debe conocer en ti al Espíritu de Dios. La gente debe conocer en ti al Padre. Y si no te creen por lo que dices, que lo crean por las mismas obras, como dice Juan capítulo 14 y versos 10 y 11. Que las obras que tú haces sean las mismas obras del Padre y que tú hagas igualmente. Ok. Verso siempre acá de Juan capítulo 1, verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Está hablando exactamente y dando testimonio no de sí mismo, sino que está hablando de quien se lo dijo y así pasó. Y entonces está hablando sobre Jesucristo, alguien que hace. Y no solamente dice, sino que muestra a Jesucristo. Verso 34. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Entonces yo quiero que te des cuenta que definitivamente no se trata solamente de oír. Por ahí algunos han usado mucho esta expresión narrada desde el libro de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es que es necesario que nuestros ojos vean, pero también es mucho más necesario que el mundo vea. Por eso dice la Escritura que todo ojo le verá. Este es nuestro tiempo de expresar a Cristo Jesús en todo lugar, desde el principio de donde estás hasta los confines de la tierra, y que no seas escaso, sino que alargues siempre tus cuerdas, pongas estacas más lejos, porque tú y yo debemos expresar y hacer que se expanda el imperio, el reino del Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, verso 34 entonces dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 35, yo quiero mostrarte ahora cómo Jesucristo entonces ahora da a conocer al Padre. Ya ahora mostrándose, voy a decirlo de esta manera, con los peces a pescar. Recuerda que en Marcos capítulo 1 veíamos: venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. Les está diciendo que los va a hacer. Vengan, síganme y yo los voy a convertir. Y estuve hablando desde el domingo, desde el jueves y el domingo, estuve hablando acerca de que hay 3 niveles. Seguidores, discípulos que acaban de nacer, pero ahora también discípulos maduros que hemos llevado a través de enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero veamos esto con detalle, una vez más. Veamos lo que está pasando aquí con Jesucristo. Él se presentó con los discípulos y se les presenta diciéndoles: arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, pero luego se los expresa Él mismo. Y en Juan capítulo 13, verso 15 dice: porque ejemplo os he dado. No les está diciendo que hagan algo nuevo, les está diciendo que hagan algo que ya Él les mostró. Pero veamos qué les mostró desde el inicio. Verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Quiero que te des cuenta de esto. Primero, ¿qué pasó? Lo oyeron hablar. Eso es lo que sucedió. Primero lo oyeron hablar. Por eso es necesario que lo que marqué la semana pasada y antepasada acerca de ver y oír, lo que oyeron. Tu red, tú que eres red, tu área de influencia, hasta dónde alcanzas el punto de tu expansión, hasta dónde logras llegar, si llegas hasta el norte, hasta el sur, llegas a otro continente, a Asia, Europa, Oceanía, si llegas a una aldea cercana a ti o lejana de donde tú vives, de tu residencia. Esa es tu área de influencia. Si llegas a los jóvenes o a la gente madura, o solo a hombres o solo a mujeres, yo no sé cuál es tu área de influencia, pero allí debes lanzar tus redes. En todo lugar donde tú te mueves, como papá, como mamá, como esposo, esposa, debes lanzar allí tus redes. No es una red, no solo en un lugar específico. Cuando dije y narré estas diferencias, no es que te diga, tú solo vas a lanzar tu red con los jóvenes. No se trata de eso. Se trata de que ahí lo lanzas, pero también lo lanzas en todo lugar donde tú te muevas. Las familias que están alrededor, tus parientes que están cercanos a ti, esa es tu área de influencia. Los que están lejanos también es tu área de influencia. Solo extiende más tu red para alcanzar, pero que tu red sea tan poderosa que pueda pescar. Tu propósito, mi propósito, ahora al venir y estar con Jesucristo, es ser pescadores de hombres. Nosotros somos los que pescamos hombres. Ya hemos sido lanzados. Déjame que use esta analogía. Ya te lanzaron y eres tan amplio como lo que vas a lograr alcanzar. Ahora, una red debe tener en la pesca, debe tener su plomo. Cuando son atarrayas que se lanzan, debe tener su plomo bien balanceado y debe tener, porque no puede tener en un lado sí, en otro lado no, sino que debe estar bien balanceado y debe tener la capacidad y la velocidad de abrazar a los peces. Porque si no tienes el peso, simplemente cae y poco a poco va a ir descendiendo y les da el tiempo a salirse a los peces. La red debe ser eficiente, debe ser eficaz. Y tú y yo somos ministros competentes. Y alguno me dirá, pero yo no soy pastor. No necesitas ser pastor o evangelista o maestro o profeta o apóstol. Lo que necesitas es ser hijo de Dios, y eso te hace alguien que evangeliza, un siervo de Dios. Y te pone el plomo exacto para poder alcanzar los peces. A mí me gusta mucho el campo. Y me gusta mucho la fauna, eso lo he repetido en algunas ocasiones. Tengo animalitos, tengo de todo tipo de animales, desde zancudos hasta perritos. Tengo de todo. Pero también me ha gustado ir a pescar. Y recuerdo que en alguna ocasión me fui con mi familia, juntamente con otras familias de la iglesia, un par más de familias de la iglesia, y decidimos ir a un lugar
de la base naval era el lugar. Allí vamos a ir a comer, pero la fabulosa idea de los varones que estaban cerca de mí era, y mi idea también, era vamos a pescar. Y entonces compramos anzuelos. Recuerdo que uno de ellos, Tulio, compró anzuelos, compró suficiente cáñamo para agarrarlos, el largo y el plomo y todo se consiguió para que fuera específico. Y vamos a anzuelear. Y pues a mí me gusta hacerlo, me gusta anzuelear. Y sé, el que sabe pescar sabe que pues, se lanza a la dirección específica donde sabemos que hay peces con la carnada específica, porque tu carnada debe ser clara y específica. La carnada de Jesucristo era específicamente la expresión del Padre. No llevaba distorsión o tampoco algo diluido. Era una expresión pura que llamó multitudes. Y pues tiramos nosotros el anzuelo y recuerdo que algo sucedió. Siempre he pescado, siempre me ha gustado pescar y pesco con atarraya o con anzuelo. Y lanzábamos el anzuelo y entonces de repente sentíamos que empezaba a picar algo. Y entonces cuando algo empieza a picar, lo que tienes que hacer es jalar con suficiente firmeza, porque entonces el anzuelo queda ensartado en la boca del pez y lo sacas para luego pues comerlo de alguna manera. Y recuerdo que en ese momento nosotros lo lanzábamos y empezaban a comer y entonces jalábamos, y cuando sacábamos el anzuelo estaba sin la carnada. No éramos lo suficientemente expertos para lograr pescar. En esa ocasión no sé qué pasó, pero siempre se comía la carnada y no pescábamos nada. Puede estar sucediendo eso en tu grupo de comunión familiar y puede estar sucediendo eso en la iglesia. Que estés lanzando la palabra, lanzando la carnada y que solamente la gente sea oidora, pero si no tienes la técnica correcta de jalar y de tomar al pez, se te va a escapar y solo te vas a desgastar con la palabra. Y hablaste mucho y gastaste en internet o en lo que tú quieras, pero no lograste tu objetivo, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Recuerdo que esta ocasión, gracias al Señor, las mujeres, que nuestras esposas, mi esposa en lo principal, muy sabias y muy inteligentes, decidieron ellas llevar pollito para los niños, porque por si acaso alguno no come pescado, pero llevaron bastante pollo, como que algo les había dicho el Espíritu Santo. ¿Pescamos? Claro que pescamos, pero no pescamos como para que comiéramos. Y entonces cuando llegamos allí nos dicen ellas con una sonrisa, y ya trajeron para que comamos, y nosotros les contamos la experiencia y nos dicen, pero nosotros trajimos suficiente pollito para comer. Y comimos. Pero fue porque no teníamos la estrategia, no teníamos la carnada específica para el mar, ni tampoco teníamos la técnica específica en el mar. Una cosa es en el río y otra cosa es en el mar. Y es necesario que tú tengas esa carnada específica en el área de influencia donde tú te estás moviendo. Siempre Jesucristo, pero en la manera como tú te mueves. Yo voy a poner un pequeño ejemplo y voy a usar quizás al maestro Moisés en alguna manera como ejemplo. Porque si tú lo ves y lo sigues en las redes sociales, ¿qué sucede con él? Lo puedes ver que él alcanza a mucho sector de Chiquimulé. Es el pastor, creo que más conocido, el pastor más conocido en Chiquimulé, que ha alcanzado muchas esferas del área de Chiquimulé. Pero ¿qué sucede? Hace poquito lo vi con una camisola de fútbol. Es el pastor que puede predicarles a los futbolistas de la selección en ese lugar. Él puede estar con los políticos de ese lugar. Él está con los empresarios de ese lugar. Y en cada lugar, siempre la carnada, siempre lo que comparte es la palabra, es él mismo expresando a Jesucristo. Y Pablo dice, me he hecho a todo, en todos, para ver si así alcanzo alguno. Lo estoy parafraseando. Y es que es necesario que tú no finjas, no simules algo, sino que tú muestres a Cristo en cada momento, pero en la manera específica para que la gente pueda ser alcanzada. Amén. Bueno, eso es lo que yo necesito que tú veas, y Jesucristo expresó en todo momento.
al Padre en cada área. Y a estos pescadores les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Les habló en su idioma, les habló como ellos entendían. Llegó al punto porque Él es alguien muy hábil, efectivo, eficiente para pescar gente. Y si te das cuenta, al instante dejaron las redes y lo siguieron, porque Él es eficiente. No se comieron la carnada y le dijeron, lo voy a pensar, Jesús. Hermano, sí, déjeme, gracias por invitarme, ahí lo voy a pensar, ahí voy a ver si llego. No fue una carnada así, eso es como a mí, lo que me pasó a mí, que solo se comían la carnada. Y algunos, pues cenas, hagamos una cena, y entonces la gente llega por la comida, porque la comida llama gente. Y entonces ahí es como cual una treta, un engaño, porque se les invita a una cena, pero para predicarles del Señor. Y entonces la gente come, y ¿cuánta gente te quedó de la cena? Quizás llegaron 50, ¿cuántos se convirtieron a Cristo? ¿Sabes? Porque la carnada no es hacer eventos. La carnada es tener esa genuinidad, tener ese sentido propio en Cristo Jesús y expresárselo a la gente como ellos lo entienden. Lo más importante para Dios es la gente. Nos amó de tal manera que envió lo más importante que Él tiene para salvar lo que se había perdido. Él nos ve como algo valioso. El tesoro escondido eres tú y soy yo. Y lo dio todo para encontrarnos a nosotros. Mira esta referencia que estoy haciendo contigo. Lo dio todo para alcanzarnos a nosotros. Pero ahora te corresponde a ti también entregar todo de ti y amar al mundo para así alcanzar a los muchos en Cristo Jesús. Y Jesucristo entonces es esa expresión. Jesucristo tiene esa expresión del Espíritu. Bueno, entonces el siguiente día estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, porque primero lo oyeron, ¿verdad? Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y luego dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Lo vieron, lo oyeron, pero luego le dicen, y volviéndose Jesús, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Si te das cuenta, cuando vemos esto, Jesús estaba interesado en las personas. Antes de decirles, venid en pos de mí y síganme, ¿qué hizo Él? Se mostró. Los discípulos lo vieron, los discípulos lo oyeron. Él se mostró. ¿Quién es quien debe mostrarse ahora? Eres tú. Mostrar a Cristo, mostrar al Padre a través de lo que haces y hablar la palabra del Padre. Las etapas que te mostré de evangelismo, de hacer que estos nazcan de nuevo, o sea, que nazcan discípulos, ¿verdad? De evangelismo y que nazcan discípulos, esto es algo junto, pero luego enseñarles, discípulo que nació, pero discípulo que es enseñado, también va junto. Esto es un paquete, no puede ser uno aparte del otro. Estas 3 cosas son uno parte del otro. Pero ¿cómo se evangeliza? Pues mostrándote. Yo recuerdo que de algún familiar, hace mucho tiempo, yo era muy pequeño de edad, y en aquel tiempo, en las Navidades, ahora pues continúa siendo así, pero ya no hay tantos fuegos pirotécnicos, canchimplines les llamábamos nosotros, silbadores, de esos que se encendían y volaban, sino que ahora hay de otros tipos. Y recuerdo que nosotros comprábamos y quemábamos esos petardos o cohetes, y los andábamos, esos fuegos pirotécnicos, los andábamos quemando de niños, pero usábamos fósforo y poníamos el fuego pirotécnico y era fósforo encendido, fósforo tirado. Y entonces, no sé si de buena intención un familiar llega y nos dice, ustedes están desperdiciando demasiados fósforos. Y entonces nos dice, agarren un cigarro. Imagínate, yo era muy niño, tenía unos 7, 8 años quizás.
agarren un cigarro y con este encienden los fósforos, así nos están tirando fósforos. Y nosotros, como era un adulto, pues le hicimos caso. Y entonces, con toda la inocencia de un niño, nosotros lo tomamos y entonces hacíamos ese juego, que ahora sin fósforos, con un cigarrillo. A los días, quizás al día siguiente, nos volvió a ver, pero ahora veía que nosotros, que le habíamos pedido a él mismo el cigarrillo para esta misma noche siguiente, nosotros nos vio que hacíamos eso. Y encendíamos el cohete o el fuego pirotécnico y salíamos corriendo. Y nos regaña, nos dice, ustedes están desperdiciando los cigarros. No sé qué le pasaba a ese familiar. Entonces nos dijo, usen un carbón. Entonces nos enseñaron a hacer algún tipo de carbón para poder encender los cohetes. Qué interesante. Pero ese mismo tío un día nos dice, miren patojos, con el cigarro entre los dedos y llevándoselo a sus labios, y fumando él nos dice, ustedes no deben fumar. Así que ojalá no los vea fumar. Y él seguía fumando. Muchas veces nos volvemos en ese mismo tipo de simulación, que no clarifica a Cristo, sino que damos instrucciones de lo que debemos hacer o de lo que deben hacer las personas sin hacerlo nosotros. Es necesario que hagas, que no solamente le digas a la gente que se conviertan a Cristo, sino que tú expreses a Cristo, que tus acciones expresen a Cristo, que seas tú esa manifestación poderosa de Cristo. Y que no seas como ese familiar que algún día me dijo, ustedes no vayan a fumar, y usted le diga a las personas, ustedes no pequen, y a ustedes los están viendo pecar. ¿Cómo es eso que tú le dices a alguien no peques si a ti te ven pecar? Es necesario que primero vean en ti y oigan de ti. Esta es tu responsabilidad, mostrar a Cristo. Ese es el mejor evangelismo. El evangelismo efectivo no es que alguien sea el piloto y el otro el copiloto. Yo recuerdo que alguna vez nos dieron esa capacitación y entonces alguien hablaba y el otro que estaba a la par de uno era el que tenía las escrituras y decía así, y entonces él estaba evangelizando, como dice en Juan capítulo 3, verso 16, y el otro decía, amén, porque de tal manera amó Dios el mundo, y estaba el piloto y copiloto. No, ese es un tipo, una estrategia, pero realmente el evangelismo que usó Jesucristo era expresar la naturaleza del Padre todo el tiempo. Te corresponde a ti, me corresponde a mí, convertir en pescadores de hombres a todos los que están a nuestro alrededor y que todos puedan aprender a pescar hombres. ¿Pero por qué? Porque lo están viendo de ti, porque están viendo que tú eres un pescador de hombres, que tú eres alguien que está pescando. Entonces que te vean, y cuando te vean tú puedes decirle, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Andrés, Juan, Jacobo, Pedro, lo primero que estaban viendo era a Jesucristo pescar hombres. Estaban viendo al Padre, estaban viendo el Espíritu Santo. Juan el Bautista lo primero que les dijo fue, lo que vi en él fue descender el Espíritu Santo. ¿Qué están viendo en ti? ¿Qué están viendo en ti? ¿Qué están viendo en mí? Es necesario que vean en nosotros a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús les dice, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Se quedaron con él. Mira esto, se quedaron con él. Jesucristo tenía muy claro que las personas son importantes, que lo más importante dentro del evangelismo y el reino de Dios no es tener un número grande solamente por una estadística, solamente porque tenemos 100, 200, 1000, 10,000, porque vamos a tener 100,000 reunidos. No se trata del número, sino que se trata de las relaciones. El jueves voy a estar hablando sobre esto de las relaciones, porque es necesario que tú veas cuán importante es tener relaciones
claras y ver cómo Jesucristo manejó esta manera. Es la manera de ser una buena red en Cristo Jesús, de convertirte en un buen pescador en Cristo Jesús, un pescador de hombres. Amén. Así que vuelvo a enfatizarlo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cómo es que haremos esto? Mostrándoles quién es y cómo hace una red para pescar a más hombres. Lo veremos desde Jesucristo y te lo seguiré expresando a ti para que tú veas la manera como debes hacer esta gran redada de peces, esta gran pesca numerosa en Cristo Jesús para el reino de los cielos. Y Jesucristo no iba con anzuelo como yo te lo narré, iba para traer a granel, a traer cantidades abundantes, siempre tenía cantidades abundantes cerca de él. Así que esta noche quiero, por respeto al tiempo, terminar y bendecir y orar por ti y declarar que en este tiempo, que aunque es adverso, tú y yo estamos siendo guiados por el Espíritu. ¿Para qué? Para expresarlo a Él y alcanzar, buscar y encontrar a aquellos que se habían perdido. Quiero orar por ti. Amén. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Esta noche, una noche para definir que nuestra labor es ser pescadores de hombres. Somos los pescadores, pero también somos la red que pesca. Jesucristo nos mostró la manera como se hace. Él hablaba, pero también expresaba, mostraba. Hemos aprendido que se enseña lo que se sabe, pero que se muestra lo que se conoce. Y por eso nuestra responsabilidad es conocerte a ti. Y esta es la vida eterna. Para llevar a otros a la vida eterna, primero nosotros debemos disfrutar de esta vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Hoy bendigo a mis hermanos que están escuchando y viendo, para pedirte, Señor, que los hagas y me hagas a mí un pescadores eficientes, eficaces, que podamos alcanzar a 1, a 2, a 10, a 100, a 1000, a millones, a todas las naciones, pero no solamente para que sean seguidores, sino para llevarlos a un discipulado completo en Cristo Jesús. Bendigo a estas personas que nos ven y nos oyen y a los que nos verán después, para que cada uno de ellos pueda, con esa perfección tuya, alcanzar ese nivel de pescadores en Cristo Jesús. Ese nivel, así como Cristo, así nosotros también. Él ha salvado al mundo entero. Es necesario que nosotros también lleguemos al mundo entero. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por los que nos ven y los que nos oyen y están siendo transformados. Toda tu iglesia sea bendita en Cristo Jesús y perfeccionada en Cristo Jesús. Padre, también quiero hoy, después de ponerte delante de ti, nuestra gratitud y nuestra petición de ser eficaces y eficientes pescadores, quiero hoy pedirte, oh Padre, ese galardón en sanidad para aquellos que están enfermos. Envío tu palabra de sanidad, así como está escrito que por tus llagas nosotros ya fuimos curados. A cada uno de ellos esa promesa hoy es valedera y es ahora, Señor, reintegrado en ellos. Ahora ellos pueden recibir ese galardón tan hermoso que es la sanidad pagado en esa cruz a través de tus llagas. Pero también declaro, Señor, el perdón de los pecados para todos aquellos que hoy nos ven o que nos verán más adelante y hoy han decidido
ser hijos tuyos y ser pescadores de hombres en Cristo Jesús. Los bendigo y extiendo tu mano hasta esos lugares para que ellos puedan tomar las acciones pertinentes para convertirse en discípulos tuyos y ser perfeccionados para ser discípulos a otros más. En el nombre de Jesús bendigo tu palabra. Amén y amén. Qué gusto poder haber estado con ustedes en sus hogares. No sé si hay algo importante que podamos, algún comentario. Y Alejandra Arenales dice bendiciones. Bendiciones, hermana Alejandra. Bendiciones a toda tu familia. Y a todos, desde tu papá, hermano José, hermana Saide, y hasta el más pequeño, Alin. Botillal dice gloria a Dios. Gloria sea al Señor y saludos para todos los que nos escriben. Ana Monzón dice bendiciones familia, la familia Rivera Monzón los ama y los extrañamos, que Dios derrame muchas bendiciones, amén. Oramos mucho por toda esta familia, le bendecimos y amamos mucho, hermana Anita. Ya será el tiempo indicado por el Espíritu cuando nos devolvamos y podamos vernos una vez más. Pero qué glorioso el Señor que lo hacemos desde videollamadas y disfrutemos de esta época que el Señor ya nos trasladó para expresar a Cristo desde estas plataformas, las redes sociales. Axa de Caballeros dice bendiciones, Pastor Juanito. Hermana Axa, un abrazo hasta la democracia y bendiciones para toda la familia. Les amamos y les bendecimos. Luis Alberto Hernández dice saludos, Pastor Juanito, desde Quetzaltenango. Hermano Luis Alberto, un abrazo para ti también, allá para esas tierras tan hermosas de Quetzaltenango, que ayer estuvimos hablando mucho de Quetzaltenango aquí en la noche, y les bendecimos a todos allá en Quetzaltenango. Un abrazo para nuestra familia en Quetzaltenango. Así que, qué bueno haber estado con ustedes. Adelante, recuerde, usted es el pescador de hombres para Cristo Jesús. Usted es el pescador y también es la red que debe alcanzar con su área de influencia a todo aquel que Dios le pone a su alrededor. Bendiciones, hermanos.